sabe que el domingo a la noche el agua está muy turbia y en el fondo están medallas, aritos, prensitas, cadáveres no creo porque ya se darían cuenta, pero encontrarían partículas sólidas de diámetros importantes y de densidades importantes, que son las que primero llegan al fondo. Las otras, las que quedan en suspensión, que son partículas extremadamente pequeñas, logran enturbiar el agua y necesitan, debido a su tamaño, mucho tiempo para sedimentar, o sea, tienen una velocidad terminal muy baja, con lo cual necesito 1 o 2 días para que lleguen al fondo y que después pasemos el limpiafondo en el caso de las piletas. Esto es muy interesante, muy lindo, muy divertido, pero el tema está en el caso de la eliminación de sólidos o la purificación de efluentes de una suspensión fabril, de una suspensión cloacal o de aguas corrodosas que necesita alimentar prácticamente 1 metro cúbico y pico por cada cordobés que usamos agua. O sea, si va a esperar que por natural velocidad las partículas muy pequeñas se vayan al fondo para emitir agua clara, y vamos a morir de sed varios, ¿sí? Con lo cual, esas partículas pequeñas que no tienen un diámetro apreciable, con lo cual no tienen la posibilidad de ser medidas y de evaluarle su velocidad terminal, son pequeñas y suelen tener cargas iónicas eléctricas, o sea, están cargados con cargas negativas y cargas positivas, lo cual provocan un mayor desastre en la limpieza del líquido, porque se repelen y nunca se pueden juntar para generar... Ah, sí, perdón, voy a grabar. Gracias, Nicola. Vamos a tener que lograr juntar algunas de esas partículas pequeñas y formar lo que se llaman flóculos, ¿sí? O sea, primero les descargamos las cargas eléctricas con un electrolito, que puede ser, no es para un poco de ácido clorhídrico diluido, un poco, normalmente se usa un ácido suave porque no podemos emitir al receptor de los efluentes cargas con ácido, ¿sí? Entonces, una vez descargado, nosotros vamos a usar floculantes. ¿Qué son los floculantes? El floculante es un elemento que hace que las partículas pequeñas, muy pequeñas, se unan en un flóculo. El flóculo es como si fuese un mechoncito de cabello de un caniche. O sea, ustedes lo van a, cuando se flocula un fluido en una pileta de floculación, van a ver que esos flóculos parecen los pelitos de un caniche, como si fuese un velloncito de pelo, ¿sí? Y eso es el flóculo que ya al ustedes verlo, porque el floculante los unió y formó el flóculo, al ustedes verlo ya tienen un diámetro apreciable como para que mantengan una cierta e importante y necesaria velocidad de sedimentación hacia el fondo. Esos floculantes se usan normalmente cal común, se puede usar policarbonato, policloruro de aluminio, el PAC se llama PAC, policloruro de aluminio, se puede usar unos cloruros de hierro, hay distintos tipos en función del trabajo que hagan. Normalmente, es decir, si ustedes van a tener una empresa que provea agua potable, van a ver que no van a poder usar mucho cloro, que no van a poder usar muchos elementos químicos que son nocivos para, por ejemplo, el policloruro de aluminio se dejó de usar porque el aluminio aparentemente se demostró que aumentaba el grado de Alzheimer en la población, ¿sí? Bien. Entonces,
esos flóculos van hacia el fondo y cuando se juntaron esos flóculos, se unieron esos flóculos, en el seno de ese flóculo hay agua retenida, ¿sí? Hay agua retenida. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener conocimiento para poder diseñar un clasificador. Y para diseñar un clasificador, la historia es esta, y traten de grabárselo más o menos bien y de aprender este tema, porque es el tema en que nosotros los químicos estamos trabajando mucho, digamos, porque las exigencias de la emisión de efluentes se ha puesto un poco más severa, con lo cual en casi todas las plantas de emisión de efluentes les exigen el tratamiento de los mismos. En los parques industriales también exigen una planta de tratamiento de efluentes porque ellos deben emitir los efluentes de todas las fábricas del parque a algún receptor, y ese receptor debe estar regulado por una ley, por un decreto, por lo que fuera. Acá siempre se usó un decreto de la Dirección Provincial de Hidráulica del año 99, la 415 del 99, la famosa 415 del 99, que obviamente ya ha sido modificado con otra ley que no tengo en mente el número, con otro decreto. Con lo cual, es en mí particularmente me ha dado de comer bastante, y porque los barrios cerrados, los barrios cerrados y empresas también necesitan tratar el efluente cloacal, ¿sí? El efluente cloacal. Con lo cual, los espesadores y clarificadores están a la orden del día para los ingenieros químicos, y es un buen, diríamos, un buen curro. Bien, vamos a compartir pantalla, vamos a ver si logro. Denme un segundo. ¿Ven el YouTube? No, profe. No, profe, estamos viendo la galería de fotos. ¿Qué están viendo? Ah, galería de fotos. ¿Ahí lo ven? No. No, profe. Bueno. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí, profe. Bien. Lo que van a ver, y porque es la única forma que podamos entender todo el tema, lo que van a ver es un espesador de minerales, ¿sí? Un espesador de minerales donde, o un espesador de superficie, o sea, ese está sobre el nivel de piso, Normalmente todos los espesadores de tipo, que yo le llamo de tipo tanque australiano, están semienterrados. Este está sobre la superficie en patas, enclavados en el piso con unas patas metálicas, y yo voy a ir deteniendo el video para irles explicando más o menos las partes principales. Ustedes notarán, a ver, esperen un minuto, notarán que esto tiene una forma de paraguas, o sea, de plano inclinado hacia el centro, ¿sí? Plano inclinado hacia el centro. Lo que van a ver ahora es que se pone la pared perimetral o el tanque australiano y comienzan a unirse las distintas etapas del diseño mecánico. Ese es el buje del eje de los rastrillos de abajo, ¿sí? Ese es el puente que va arriba. Esto, perdón,
Sigamos. Estos son los rastrillos que van al fondo, ¿sí? Esta pieza es importantísima, es la pollera o pollerín, porque ahí entra el fluido con digamos, la suspensión, y este plano inclinado con que se encuentra el chorro de alimentación ejerce una distribución radial hacia toda el área del espesador. Tiene a su vez, van a ver que ahora le pone un par de rascadores, ¿sí? Para limpiar ese plano inclinado. Eso va montado en el eje, y todo el puente, el eje y los rastrillos van montados en las paredes, ¿sí? Estos son diseños mecánicos que no vienen al caso, y ustedes pueden ver los rastrillos que tienen una función de empujar hacia el centro, hasta este centro celeste, todo el lodo que se deposita, ¿sí? Porque de ahí, con una bomba de lodo, se retiran los lodos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda hasta acá, por favor? No, profe, Esto bastante gira. claro. Esto va girando, las paletas van empujando el lodo hacia adentro, hacia el centro, que el cual es tomado por la bomba de lodo. Y en la parte superior, en el borde, hay una canaleta, vean la canaleta, en esa canaleta donde va a desbordar el líquido claro, porque la alimentación en la boca aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que la boca entra la alimentación? La alimentación en los espesadores normalmente se hace entre 60 centímetros a 1 metro del nivel del agua. ¿Por qué se hace 60 centímetros, 1 metro del nivel de agua? Porque el nivel de agua hacia abajo, los primeros 40, 50 centímetros, o lo que fueren en función del diámetro del agitador, son de líquido claro. Es decir, líquido claro que va a desbordar en la canaleta perimetral. ¿Está claro? Entonces, si yo tiro agua en la superficie, estoy ensuciando el agua que logré limpiar debido a la velocidad de sedimentación de los sólidos. Entonces, debo alimentarlos por debajo, por lo menos, de esa capa de líquido claro que se forma arriba y que rebosa y se recoge como líquido claro. Todos los sólidos se irán al fondo, primero los más grandes y después los más chicos en función del área, ¿sí? Si no hay área suficiente para que los sólidos se sedimenten, y va a salir sólido por arriba, va a salir agua sucia, ¿sí? Es como si dijéramos, vamos, por aquí estamos entrando a un estadio, a un shopping, ¿no? Y no hay puerta suficiente, y se va a acumular sólido y va a ser arrastrado por la corriente ascendente de agua clara y se va a llevar mugre. ¿Está claro esto? Bien. Entonces dijimos, ¿cómo? Entre 60 centímetros a 1,5 metros más o menos, dependiendo del tamaño del espesador. Yo, por ejemplo, reparé un espesador chico de este tipo, y es muy similar, y estaba a 1,20 m. Es decir, yo le tuve que cambiar digamos, el caño de ingreso, y tenía 1,20 m, o sea, depende del tamaño, hay relaciones en cuanto a lo que es diámetro, ¿sí? Estos espesadores cilíndricos, digamos, sí, cilíndricos, pueden llegar a tener 110, 120 metros de diámetro, ¿sí? Y estos rastrillos para 100 metros de diámetro, más o menos tienen una RPH, o sea, una revolución por hora, o sea, trata de empujar los sólidos, pero no hagan ola, ¿viste? O sea, no va tan rápido como porque todo el mecanismo de la sedimentación ocurre en la altura del espesador, y si nosotros
movilizamos mucho el agua, se van a mezclar el líquido claro con el líquido sucio. Entonces, entra una suspensión con una concentración X, ¿sí? Y el área que se le presenta a esa alimentación con tantos kilos de sólido por metro cúbico de pulpa, debe tener el área suficiente para poder sedimentar, ¿sí? ¿Entendieron el principio de trabajo de este espesador continuo? Ojo que también puede ser, fíjense, si van, el que vaya a Aguas Cordobesa a la planta Suquía ahí en Las Delicias, espero que no hable mal de mí, porque el espesador continuo que tiene en Aguas Cordobesa en Las Delicias es una pileta de natación rectangular, ¿sí? Tiene un sistema de pisos, esa pileta tiene pisos inclinados hacia el centro de la pileta, y en el centro de la pileta hay un canal donde se acumulan los sólidos, y cuando hay mucha acumulación de sólidos, una bomba empuja los sólidos de ese canal hacia una salida y recoge los sólidos. Acá las paletas están juntando los sólidos al medio, ¿sí? Al centro, y de ahí una bomba de lodos, normalmente saca un lodo al 60%, que es un agua sucia muy concentrado, o sea, no es un lodo para jugar con barro, pero es un lodo muy acuoso. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda del funcionamiento de esto? No, profe. Bien, gracias vos. El tema está en que para diseñar esto, lo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros cuando nos toque diseñar esto es, primero nos contacta el cliente, nos dice que necesita limpiar sus efluentes, ¿sí? Entonces la idea es que la primera pregunta que le tenemos que hacer es ¿por qué quiere limpiar los efluentes? Entonces el Señor le puede decir, porque tengo un alma caritativa con el medio ambiente y no quiero que mi agua sucia de la empresa ensucie los ríos y los acuíferos de la ciudad, etcétera, etcétera, lo cual financieramente no es un razonamiento, los hay, de esas personas los hay, pero no es un razonamiento que vamos a encontrar. El tipo les va a decir, vino un inspector de hidráulica o de bromatología o de medio ambiente y me dijo, debe cumplir usted con el decreto 415/99 y sus anexos, el 895 del año 2000 no sé cuánto, porque si no le cerramos la fábrica, ¿sí? Punto uno. La otra opción que me ha tocado, yo les cuento mis vivencias porque son vivencias que son normales para este tipo de trabajo. Un señor pidió tenía una planta, que este es el problema que normalmente tiene. Usted le fabrica la planta al cliente y el cliente la trabaja y la cuida durante 6 meses porque se acuerda de lo que pagó y después la dejan y se rompe, y etcétera, etcétera. Entonces un cliente me llama porque tenía una planta de tratamiento, una empresa que no era muy grande, y cuando quiso vender sus productos al mercado común europeo, le cayeron 3 quillaguasi que le dijeron, señor, usted no está cuidando el medio ambiente, su planta no está funcionando, nosotros por ley no podemos comprar productos de una empresa que no cuida el medio ambiente. Esa es otra razón. O sea, la razón de conciencia, la razón de ley, ¿sí? Y la razón de leyes externas de otros países donde les dicen, señores, necesito que ustedes me vendan productos y que no hayan generado un pasivo ambiental, ¿sí? Por otro lado, ustedes dirán, sí, claro, por supuesto, los europeos compran ropa fabricada por niños en la India o en Afganistán o en lo que fuera, pero bueno, esto es lo que pasó aquí. Con lo cual, la primera pregunta fue, ¿por qué lo quiere hacer? Entonces, ustedes se dirigirán hacia los reglamentos del decreto o de la ley para ver cuáles son los límites de emisión de líquidos
a los receptores, que puede ser un río, un lago, un canal, etcétera, etcétera. Normalmente, hoy por hoy, los industriales se aglutinan en parques industriales, ¿sí? Discúlpenme la charla de esta, pero es interesante que ustedes lo vayan sabiendo. Y hay parques industriales donde exigen, por ejemplo, el parque industrial Fiat, que está en las Interfábricas, exige que cada planta tenga, yo instalé una, ahí está, que cada una de las plantas tenga una planta de tratamiento de efluente para tirar a lo que se llama el canal, el famoso canal Fiat que va al río Primero. Hay otros parques industriales que tienen su propia planta de tratamiento genérico de efluente de todas las empresas que están instaladas en dicho parque. A mí me ha tocado ver en México, por ejemplo, en varios parques industriales tienen su planta genérica para todas las plantas. Obviamente que el costo que le cobra como gastos comunes a cada una de las empresas dependía si la empresa, por ejemplo, hacía un pretratamiento, ¿sí? Entonces fuimos a visitar una fábrica de café soluble donde a la empresa le convenía recuperar el sobrenadante del efluente porque lo usaban para quemar en la caldera, ¿sí? O sea, todo el sobrante del grano de café. Entonces, preguntamos primero por qué ley hay que cumplir y con eso vamos a trabajar. Evidentemente, la otra pregunta que viene al caso y la fundamental es, jefe, ¿cuánta agua tira, cuánto efluente tira por día? ¿Sí? Y acá viene una cuestión que yo algunos años dije, el cliente miente, pero no es cierto, el cliente no miente. El cliente por ahí se confunde, ¿sí? Entonces el cliente piensa que si les dice que tira 100 metros cúbicos día, el equipo les va a salir caro. Entonces le dice 50. Entonces ustedes diseñan con 50. Y cuando se ponen a funcionar, lo ponen a funcionar, que el dueño va a pagar un asado, etcétera, etcétera, el equipo no funciona. ¿Por qué? Y porque está diseñado para 50 y no para 100. Entonces el señor les hace un planteo en el Colegio de Ingenieros Especialistas, los cual emitirá un dictamen donde le suspende el título por entre 6 meses a un año, cosa que ha ocurrido a varios colegas por la confianza mata al hombre. Con lo cual es interesante que ustedes, en principio, verifiquen con las boletas de consumo de agua, más o menos de cuánto agua tira, ¿sí? Cuánta agua tira, cuántos empleados hay, porque si es una planta, supongamos que sea una metalúrgica que no tira efluentes líquidos, porque les exigen una planta de tratamiento de líquidos cloacales, ¿sí? A ver cuántas personas son, porque son 50 litros de agua por persona, por habitante, por habitante en la planta, ¿sí? O sea, porque se baña, porque va al baño 4 o 5 veces, tira la cadena, etcétera, etcétera. Entonces, primera pregunta es ¿para qué la quiere? En función si es legal, si es personal o si es exigencia para venta. Segundo, ¿cuánto gasta? Lo importante sería, vienen unos equipos que no están al alcance de nuestros bolsillos, que miden y van tomando un muestreo, van muestreando la concentración a distintas horas de la emisión del efluente. Tengan en cuenta que para llegar a este efluente, para llegar a este equipo, no vamos a tirar directamente, cuando tiran la cadena en el baño, no viene directo a esta planta para espesar y clarificar el líquido. Obviamente hay procesos de retención de sólidos mucho más grandes que se pueden hacer por una barra fija, o sea, por como si fuese un tamiz fijo, donde todos los días se recoge los sólidos muy grandes, que no viene al caso tratarlos aquí porque traban la bomba, porque ocupan espacio, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas veces, cuando es compatible en una planta el efluente industrial con el efluente cloacal, normalmente se deriva a lo que se llama
un tanque de ecualización, ¿sí? El tanque de ecualización donde más o menos la mezcla genera una alimentación de concentración medianamente constante, ¿sí? Con lo cual, antes del tanque ecualizador vamos a tener que tener una reja, un separador de reja para retener los sólidos más grandes, entra el fluido al ecualizador y del ecualizador lo pasamos al espesador, ¿sí? ¿Está claro hasta acá o los estoy aburriendo? Ah, claro, profe. Tiene, profe. Ah, bueno, hay alguno que está despierto todavía, bien. Bueno, la idea es esa. Estos normalmente, cuando están enterrados y son muy grandes, el peor costo y el más elevado costo que tiene de instalación es el movimiento de suelo, el movimiento de tierra, por lo cual no son mucho más, de mucho más diámetro que de profundidad, porque se imaginan que cavar a una profundidad de 4 o 5 metros con excavadoras, el costo en 100 metros de diámetro es bastante elevado, ¿sí? La idea es esta, y que quiero que les quede claro: verificar acabadamente el caudal que emite la empresa y verificar la concentración que ese caudal que emite la empresa tiene, ¿sí? Entonces vamos a tomar una muestra el lunes, tomamos una muestra en martes, en distintos horarios. Nosotros lo hemos hecho muchas veces comprando una botella de agua mineral, tirando la botella y juntando el líquido que va saliendo de la planta, cosa que tengamos una evidencia o un muestreo cabal de qué es lo que sale, porque les explico, son de instalación y de construcción muy cara, de muy alto costo de inversión, y el costo es demasiado alto como para errar el área y que no cumpla la función de que por la canaleta salga el líquido claro y por el fondo todo el sol. ¿Quedó claro este tema? Sí, Sí, profe. profe. Acepto hasta 5 preguntas, vamos. Bueno, no hay preguntas. Una consulta. Respecto Sí, a los sólidos que se depositan en los planos inclinados, ¿no hay probabilidad de que se queden atascados? A no, pesar de que porque, sean digamos, la función de estas rejas, no solamente es llevar los sólidos hacia el centro, ¿sí? Acuérdese que es un barro, es un barrito, no es pedazos, no es cosas redondas o rocas, es un barrito, es un lodito, ¿sí? Un pájaro verde, el lodo. Digamos, es un lodo gomoso que obviamente es casi como un sólido fluidizado, con lo cual obedece bastante bien el empuje de estas paletas, que no solamente empujan, y ahora me acordé, que no solamente empujan, sino que rompen los flóculos, y esos flóculos al romperse sueltan el agua que tenían en su interior, ¿sí? Y ese es otro problema que se genera, o sea, se genera desde el fondo de la rotura del flóculo una velocidad ascensional de fluido que puede llegar a frenar la velocidad de sedimentación de los distintos sólidos en las distintas capas que se forman, ¿sí? Sí, profe, me quedó claro. Bien, vamos a nueva función. Profe, Sí, ese pesador que se ve ahí es como que está suspendido sobre el suelo, ¿no? sí, está suspendido sobre el suelo, con las patas estas, o sea, eh, estos casos los he visto solamente en plantas donde alquilan el galpón o el predio y cuando se van la desarman y se la llevan, ¿sí? ¿Y Distinto a cuál las otras que sería, están enterradas en el suelo. y cuál sería la ventaja o desventaja con respecto a las que están enterradas, como decía recién? Las que están enterradas en el suelo tienen menos costo de bombeo, ¿sí?
menos costo de mantenimiento, porque estas patas hay que, normalmente siempre algo de agua se mojan, ¿sí? Y usted tienen que aprender algo. Normalmente, cuando después de un mes deciden el lugar donde poner este espesador, seguramente van a comprar una caldera grande que necesite el espacio donde está el espesador, ¿sí? En cambio, si está enterrada, no la pueden mover. No la pueden mover, porque a ver, siempre llega un, un, un buey corneta que dice, no, hay que cambiarle el lugar. Y, bueno, entonces, como la ven suelta ahí, la cambian de lugar. En cambio, si está enterrada, no la cambian de lugar. ¿Sí? ¿Está claro? Es Sí, decir, profe. sonará poco técnico lo que les digo, ¿no? Porque suena muy poco técnico, pero es la realidad, la realidad más absoluta que he vivido yo. Normalmente plantas de tratamiento de efluentes yo debo haber instalado como 45, 50 en mi vida. Así que conozco todos los temas, desde no tener lugar hasta una planta de tratamiento cloacal la instalamos frente a la puerta del comedor de la fábrica, ¿sí? Mire, andaba tan bien, y debe haber sido una casualidad, andaba tan bien esa planta, que la gente comía sándwiches sentada sobre la tapa, ¿sí? O sea, porque estaba enterrada con una tapa. Yo las que instalaba eran todo cuerpo de fibra de vidrio, reforzado con, digamos, resina con fibra de vidrio. Se sentaban arriba de la tapa a comer, me sacó una foto el gerente y me la mandó, dice, mira, gringo, dice, esto no emite nada de olor, o sea, sobrepasó todos los requerimientos de hidráulica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como hay otras que no funcionaron, ¿no? Y que hubo que hacer otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿qué ocurre? Normalmente hay una hora en donde en la industria lavan los azulejos de la planta, lavan los pisos y usan aminas cuaternarias, normalmente que casi todos los desinfectantes, limpiadores llevan, y las aminas cuaternarias mezcladas con harina generan unos fideos que son intratables, o sea, con lo cual el flujo de fluidos de la hora de limpieza, habría que almacenarlo en otro tanque y tratarlo de que en forma diferenciada, o sea, cada 1000 litros de efluente normal le tirábamos 100 litros del efluente con el fideo, le llamamos nosotros, porque se forman unas fibras larguísimas, horribles, que no había, atascaban todo. Con lo cual, cada experiencia a mí me llevó a trabajo. Digamos, el cloacal normalmente nunca hubo problemas, salvo los industriales que son muy específicos para cada tipo de emprendimiento. Bien. ¿Sí? Es un puente de inspección, es decir, es un puente de inspección para ir a ver, para lo que es la lubricación, para ver cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, los jefes de turno mandan siempre a alguien una vez por turno a darle una mirada a ver si esto como gira, a ver. Cómo gira acá en esta parte que está el motor, ¿sí? Este, si falta lubricación, si se calentó el motor. Normalmente eso está en la central de control de la empresa, pero en empresas medianas normalmente mandamos siempre una persona para la revisión, si no hay ruido, porque por ahí los cepillos del fondo y alguien tira una piedra, tira un pedazo de chapa y hay que pararlo, ¿sí? Normalmente tienen esta rotación tiene un seguro de antitorque, o sea, si se traba, se genera un torque en el eje que emite una señal que para el motor, ¿sí? ¿Está claro? ¿Lo ven? Bien.
Vamos a comenzar. ¿Se ven las fotos esas? Se ve YouTube, profe, ahora. No, en YouTube. ¿Esa se ve? Ahí se ven, profe. Se ve, profe. Bien. Normalmente, cuando yo les decía que buscamos botellas de agua para recoger el efluente, para medir la concentración, es decir, lo que normalmente para el diseño de lo que vimos antes, es decir, normalmente el espesador ese que vieron ustedes funcionando por YouTube, lo tendría que haber pasado al último, pero si lo paso al principio, para que ustedes tengan una idea qué es lo que vamos a hacer con el espesamiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener unas probetas graduadas. Este es un histograma de una probeta que empezó con la probeta A, en la situación A, donde tenemos una suspensión original B, ¿sí? Una suspensión original B. Este es el caso, el que toma leche chocolatada, y lo vuelvo a repetir, suele dejar el vaso lleno porque lo llamaron justo, porque tiene que salir, y qué sé yo, y la leche chocolatada tiene una solubilidad importante, pero con el tiempo los sólidos de cacao se van al fondo, ¿sí? Entonces, esto supongamos que es la leche chocolatada original con el cacao en suspensión, o un efluente con los sólidos en suspensión, es la suspensión original. Nosotros esto, que está graduado, probeta está graduada, la vamos a dejar ahí, nosotros la dejamos sobre la mesa del laboratorio, nos íbamos y cada tanto íbamos tomando tiempos, ¿sí? Y a partir de un cierto tiempo T, pasamos a la situación B. En la situación B, en la parte, este es el nivel del líquido, ¿sí? El pelo de agua, se generó un espacio de líquido claro A, ¿sí? Líquido claro A. Sigue habiendo una importante cantidad de alturas, estamos hablando de alturas, siempre alturas. Esta sería una altura Z0, o sea, la altura de la suspensión original. Es decir, fíjense que se genera líquido claro y empieza a disminuir la suspensión original. En el primer momento, los sólidos muy gruesos se van al fondo a 1000, ¿sí? Se van a 1000 al fondo, se quedan al fondo, y los sólidos finos pasan por una zona de concentración intermedia C, y que es una zona, esa zona C, si ustedes dejaron el vaso de leche chocolatada, van a notar como una línea oscura alrededor del vaso, una línea bien oscura y marcada, que no se explican por qué. Bueno, esa línea oscura está diciendo que ahí se están acumulando sólidos que no tienen lugar para llegar al fondo, ¿sí? Empieza a crecer esa zona. Normalmente, como el vaso es pequeño, o sea, la cantidad de cacao no es muy grande, nunca crece tanto, pero se marca esa zona C, está la zona D de sólidos compactados al fondo, la zona B de la suspensión original y el líquido claro A. Pasa un poco más de tiempo, estamos en la situación C, ¿sí? C minúscula, aumentó el nivel de líquido claro, con lo cual la interfase AB, esta línea, se llama interfase AB, ¿sí? Líquido claro, suspensión. Esta línea va bajando con el tiempo, ¿sí? C sigue estando de una concentración que está entre la original y la del fondo D, pasa más tiempo, estamos en la situación D, donde hay mucho líquido claro, queda poco de suspensión original, hay todavía algo de C, y la D creció desde abajo hacia arriba. O sea, la AB, la interfase AB,
va hacia abajo, D crece hacia el fondo, y la interfase DB crece del fondo hacia arriba. O sea, la línea DB se va a juntar en algún momento con la línea AB acá en la situación E. O sea, acá hay un D y una A. O sea, se juntó la línea AB con la línea DB. ¿Está claro? ¿Va claro hasta acá, por favor? Alguien que proteste, por lo menos. Profe, tengo una duda que puede ser medio Sí. sonsa. No. ¿Usted usó, digamos, solamente el líquido sin agregar ningún floculante, ningún... No le voy a agregar nada. No le voy a agregar nada porque la única, y que esto grábenselo en la cabeza, por Dios, la única forma de diseñar un espesador continuo es haciendo esta experiencia. ¿Sí? Después, las herramientas que yo tenga, que es el agregado de floculante, el agregado de algunas otras, de tensioactivos y qué sé yo, eso me favorece a mí y me sirve como un backup para el diseño, ¿está claro? Sí, profe. Bien. Entonces llegamos al punto E, donde hay solo líquido claro A, hay una desdibujada zona C que virtualmente desapareció y queda todo D, ¿sí? Y acá es lo que se llama el punto de equilibrio de la suspensión. ¿Por qué? Porque la compresión de los sólidos hace que este nivel baje. ¿Por qué va a bajar este nivel? Va a bajar porque el peso de los sólidos va a comprimir a los sólidos y se va a emitir el agua que tienen encerrados entre sí los sólidos, ¿sí? Con lo cual llegamos a la situación F final, donde está totalmente separado el líquido claro y el sólido en el fondo. Es lo que ocurre en las piletas de natación, es la borra del café, es las hebras del té al fondo, es, a ver, qué otra cosa que de la cocina que ustedes vean que se va al fondo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hay un montón de ejemplos donde el sólido se va al fondo y con el tiempo que usted dice, oh, mirá, tengo el agua clara arriba. Por ejemplo, los tachos de cal, es decir, y es muy linda la experiencia de la suspensión con cal, porque el agua clara queda clarísima y se va toda la cal al fondo y pasó un tiempo demasiado largo. Ustedes me dirán, pero acá pasó como 2 días. Y sí, es muy probable que ya pasó 2 días desde la situación original A a la final F, que es la situación esperable para separar líquido claro de la suspensión. ¿Sí? Bien. ¿Eso lo podemos tolerar en un espesador continuo? No. Pero para diseñar el espesador continuo, sí o sí, siempre, sí o sí, voy a hacer este ensayo de laboratorio con la suspensión original. La suspensión original puede ser una mezcla de suspensiones que ustedes hayan recogido en distintos horarios o en distintos días o en distintas horas, en distintos turnos. Es decir, normalmente los sedimentadores tienen horas pico. Por ejemplo, los sedimentadores de líquidos cloacales, la hora pico es el mediodía o después del mediodía y a las 8 de la noche. ¿Por qué? Y porque la gente les llama de ir a despedir a un amigo del interior a ese tipo de hora y el caudal que recibe el espesador es con una elevada carga de sólidos en suspensión, mientras que durante el día trabaja más o menos descomprimido. O sea, el área del sólido, del espesador que nosotros debemos diseñar, es el área correspondiente a los picos de consumo de ingreso de efluente. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale, más fuerte que no te hacer escucho. cuando... Una pregunta. ¿Qué se suele hacer Sí. cuando se sobrepasa el caudal del sedimentador? ¿Se reduce el nivel de entrada o qué se suele hacer? Mire, Emiliano, usted trabajó casi 15 días tratando de evaluar
digamos, la elasticidad del caudal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, donde nos atajábamos bastante para tratar de ecualizar el caudal durante el día, era con el tanque de ecualización, ¿sí? El tanque de ecualización donde previamente separamos los sólidos más gruesos que no me interesan ingresar en un espesador, me sirve como de tanque pulmón para regular el caudal hacia el espesador. ¿Está claro? Sí, en pulmón se suele usar, digamos. ¿Cómo? Se suele usar un tanque pulmón, digamos, más que nada Se para... puede usar un tanque pulmón, una cisterna, ¿sí? De pulmón para eso. Normalmente la cisterna suele ser un reaseguro para los diseños, Emiliano, porque uno puede tener todo el cuidado, pero la ley de Murphy siempre está en la calculadora o en los cálculos. Entonces, con el tanque pulmón nos sirve para poder equilibrar el caudal, ¿sí? Entonces, normalmente las plantas, en los efluentes que son efluentes netamente industriales, donde nosotros tenemos una emisión por la productividad que es normalmente regular, es decir, es difícil que el proceso de fabricación emita un efluente con una variabilidad que me compromete el diseño del espesador, ¿sí? Con lo cual, pero, por ejemplo, en los cloacales, y sí, mijo, porque al mediodía van todos, se van al baño porque comieron pesado, etcétera, etcétera. O a las 7 de la tarde todos se van a bañar y agua con jabón, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo resolvemos con un tanque pulmón, una cisterna de ecualización. Se llama cisterna de ecualización porque normalmente con el tiempo de residencia en ese tanque o en esa cisterna, se ecualiza más o menos la composición de la suspensión original. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí, ahora muy claro. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en este tipo de ensayos, ¿qué se analiza? O sea, ¿cuánto tiempo tarda Lo en que yo analizo sedimentar? en cuánto tiempo la interfase AB llega a juntarse con la interfase ABD. ¿Sí? Y Entonces, también influye cuánto sedimento se genera, no sé. claro, porque, o sea, el sedimento se va a generar en función de la suspensión original, es decir, cuántos kilos por metro cúbico hay de sólido, ¿sí? Vos lo que vas a medir es la bajada de esta interfase AB, o sea, que es una función de la limpieza del líquido, ¿sí? Cuando esta línea AB entre líquido claro y suspensión original va bajando, vamos teniendo más líquido claro y más sólidos abajo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es cuál es la demora en el tiempo de la suspensión en llegar, todos los sólidos de la suspensión llegar al fondo. Ya lo vamos a ver cómo matemáticamente se interpreta esto, ¿sí? ¿Está claro? Sí, ¿Otra profe. pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quiero que sea importante, que lo importante de lo que hemos hablado hasta acá es el hecho de saber por qué lo quiere hacer el cliente, para qué lo quiere hacer, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el caudal que emite, ¿sí? Y cuál es el receptor del efluente, si es un río, si es un lago, si es un canal industrial, si es una planta, la planta cloacal de Córdoba, lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Son las preguntas que no debemos perder de vista, y más controlar bien lo que es la composición de la suspensión, ¿sí? De la variación de la composición en el tiempo, mientras emite efluentes, etcétera, etcétera. Con todos esos datos que pueden llegar hasta 20 días, un mes, porque puede ser muy modular la emisión, a partir de los datos estos, después del mes, podemos llegar a comenzar a influir en el diseño de un espesador continuo.
¿Está claro? Sí, profe. ¿Ven la figura? Sí, se ve, profe. Bien, esto es, esto es un dibujo bastante pueril de lo que sería el espesador continuo que vimos recién, bien hecho, donde acá está la canaleta, donde el líquido claro es emitido. ¿Por qué? Porque la experiencia que vimos recién es una experiencia de laboratorio, es una suspensión, una clarificación discontinua. Nosotros estamos hablando de espesadores continuos, espesadores continuos. Ustedes ven que estoy alimentando por debajo del pelo de agua, ¿sí? Por debajo del pelo de agua y directamente en la zona de sedimentación para no ensuciar la zona clarificada, que sería la zona A. Esta sería la zona A, ¿sí? La zona A de líquido claro, que al ir ingresando alimentación, esto sobrepasa el nivel y va recogiendo en la canaleta, que está todo alrededor, va recogiendo el líquido claro. Es decir, cuando alimentamos el sólido, se desparrama, se debería desparramar en todo el área del espesador y comenzar a sedimentar, ¿sí? Y esta zona superior de compresión sería la zona D, la zona superior D, y una zona superior, inferior D, que es zona de compresión inferior. Esto tendría A, B y D. No tiene C, no tiene C, no es que no tenga sed, no tiene zona C, porque la zona C, si aparece, me va a crecer, y la zona C me aparece cuando esta área no es suficiente, ¿sí? Porque si se imaginan que si yo alimento una suspensión original B y de esta zona de sedimentación salen más rápido hacia la zona de compresión que los sólidos que ingresan, esta zona 3 va a crecer hacia arriba, ¿sí? Esta zona va a crecer hacia arriba porque acá llegamos más lerdo de lo que se van. O sea, esta zona va a leudar y se va a arrastrar sólido en la parte de recolección de líquidos claros. ¿Está claro? En la discontinua teníamos zona A, zona B, zona C de intermedio y zona D. Acá tenemos A, B, D superior y D inferior. ¿Sí? Bien. Profe, dos cosas que no entendí. La primera, la alimentación va como al seno del fluido para que no se mezcle con el agua clara de la zona A. Exactamente. Y O lo sea, otro, por no eso, entendí sí, por Tere. qué lo de la zona C no hay. No hay zona C porque la zona C me está indicando que me falta área para sedimentar. O sea, se va a presentar acá una zona, en esta línea del 3, una zona de concentración que está entre la concentración de la zona de sedimentación y la concentración de la zona superior de compresión. Con lo cual, todo este 3 va a crecer hacia arriba, y el agua va a arrastrar sólido y voy a tener agua sucia. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Y por otra razón que si los sólidos que ingresan al área esta precipitan muy lentamente, y el precipitar muy lentamente, se imagina que yo lo ingreso al Estadio Córdoba por esta puerta y tiene todas las plateas para elegir un lugar, y si hay un montón de gente, usted va a sentarse a una velocidad muy pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay un montón de gente que está con el boleto en la mano, buscando el número de la silla. Entonces, eso significa que usted está sedimentando a muy baja velocidad. Se está acomodando a muy baja velocidad porque le interrumpen los otros sólidos y no solamente, ojo, no solamente acá hay una interrupción de esos sólidos, sino que en esta zona de sedimentación, recuerden que los sólidos acá están sedimentando en las características de sedimentación impedida, con lo cual
van a emitir líquido hacia arriba y van a disminuir aún más la velocidad de sedimentación. Si esta zona, de esta línea que está marcada como línea 4, los sólidos llegan muy lerdo y sedimentan muy rápido, esta línea va a crecer hacia arriba, ¿verdad? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, profe, sí. Entonces va a llegar un momento que acá se va la mugre. ¿Está claro? ¿Por qué se va la mugre? Porque no hay lugar, falta área, falta área. Normalmente suele ocurrir que, y nos han llamado muchas veces, por tema de que alguien diseñó, algunos colegas de otras especialidades de ingeniería que se dan de químicos, que si saben hacer hormigón pero no saben hacer sedimentar, donde se quedaron cortos o, a fe de ser sincero, muchas empresas que variaron el caudal porque aumentaron las líneas de fabricación y estos sedimentadores quedaron chicos de área, ¿sí? Entonces, normalmente lo que nosotros hemos resuelto hasta tanto se pudiese generar un sedimentador del área correcta era diluir un poco la alimentación, disminuir la concentración para que el área alcanzase con el aumento de caudal. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, estas son las zonas de un espesador continuo. En el espesador digamos, en el ensayo de laboratorio discontinuo que vimos recién, las zonas están perfectamente marcadas y se mantienen en el tiempo, ¿sí? Las zonas están perfectas. B va disminuyendo, A va aumentando, o sea, siempre están las mismas zonas. Acá esto es muy dinámico. La zona de sedimentación no debe crecer ni disminuir. La zona de compresión me debe tirar rápidamente los sólidos al fondo. O sea, es una situación dinámica, porque ingresa agua con mugre, sale líquido claro y por el fondo sale el lodo, con bombas de lodo. No. Permanentemente hay una bomba que está retirando lodo, una bomba de lodo. Y profe, llegué tarde y no llegué a escucharlo. Sí. ¿Por qué no sale líquido también por abajo junto con el lodo? Es sólido con lodo, con agua, digo. Claro que sale con agua. Una bomba de lodo no saca barro. Vuelvo a repetirte. El barro que es agua con mucha mugre. O sea, no es una cosa sólida lo que sale de abajo. Claro, es claro. agua con... ¿Cómo? Sí, ya entendí. Y acá comienza el famoso cálculo del área de un espesador, que se va a calcular en función de lo que se llama un balance de masa de sólidos. Vamos a ver, me parece que no está puesto bien Acá vamos a empezar. Entonces, ¿cómo es el cálculo del área de se dice que, y cada uno de los autores que yo voy a trabajar con tres teorías, una la de Mischler, otra la de Coe-Clavenger y la de Kick. La teoría de Kick, que son las tres más, digamos, representativas. Este diseño matemático que les estoy mostrando acá dice que la velocidad de introducción de sólidos dentro del espesador está compuesta por dos velocidades. Una G sub T, que es la velocidad con que entra en la alimentación al espesador, o sea, es la concentración por la velocidad, digamos, que va hacia el fondo al entrar el líquido, la suspensión,
al espesador, ¿sí? ¿Está claro ese concepto? Profe. No, Bien, entonces, ¿cómo? no entendí. ¿Qué dijo? Dije que nosotros alimentamos a 60 centímetros, 1 metro por debajo del nivel del líquido, ¿sí? Sí, Entonces, el sólido se va a ir al fondo digamos, en este arreglo, se va a ir al fondo ayudado ¿por qué? Por una velocidad de flujo que trae la alimentación al espesador, porque es decir, estamos bombeando y el bombeo genera un flujo hacia el fondo del espesador, ¿verdad? claro. Entonces sería la concentración original B por la velocidad de descenso, de ingreso de ese flujo de suspensión, ¿sí? Sí, Y después tenemos la velocidad de sedimentación de las partículas, ¿sí? Por el principio de sedimentación, de diámetro de partícula, etcétera, etcétera, ¿sí? o sea, sería como la velocidad por la que caen las partículas y lo que empuja la bomba, por decirlo Es decir, bruto. el flujo total descendente, el G total, sería la suma de el flux de alimentación más el flux de sedimentación. Sí, entiendo ahora. ¿Ahora entiende? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, de ese análisis llega a un diseño que dice que el área es directamente proporcional al caudal, ¿sí? Por la concentración del caudal, sobre los flux de velocidad y de sedimentación mínimos, ¿sí? Eso, ¿de dónde saco GT y GS? Hay gráficas de GT y de GS que es la que tienen que hacer en función de los ensayos de laboratorio, que normalmente no los uso porque no, son simplemente para que ustedes tengan una idea si les presentan el GT y el G sub S para hacer el cálculo de las áreas. ¿A dónde íbamos? Profe, una consulta. ¿Por Sí. qué usa el GT y el GS mínimo para ese cálculo? Porque normalmente las gráficas, las curvas de GT y GS van de un máximo para concentraciones elevadas a un mínimo para concentraciones más bajas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, GS, vamos a usar el mínimo, ¿por qué? Porque, ¿cómo le explico? Si uso el flux de ingreso máximo y de sedimentación máxima, puede ocurrir que me salga un área más chica, ¿sí? Entonces voy a buscar valores mínimos de flujo de ingreso de caudal y flujo de velocidad terminal de los flóculos, ¿está claro? Sí, Para, sí, no profe. para no quedarme corto, por eso uso los mínimos. Sí, ¿Está sí, claro? entiendo. Sí. Bien. Eso estaría dentro del dimensionamiento o es aparte. Normalmente le explico, el sobredimensionar después de los cálculos un espesador continuo, es decir, por cada metro cuadrado que agregamos a un espesador y en uno de cemento y grande y son más o menos 10 a 15, digamos, 100 a 200.000 dólares por metro cuadrado más que tenemos, ¿sí? Sí, Y sí, entiendo. no es fácil largar toda esa guita. Vamos a ir viendo. Normalmente Mishler y Coy-Clavenger buscan siempre lo mismo, o sea, buscan la forma de clarificar líquidos y normalmente están buscando razones, de F y de U, las razones de flujo, de fluido y sólido en la alimentación, y buscan lo que se llama el área unitaria del espesador, que el área unitaria del espesador, ya lo vamos a ir viendo, es los metros cuadrados por toneladas días de sólido, ¿sí?
Ese es un área unitaria de un espesador. Metro cuadrado por tonelada día o por tonelada o por kilo hora o lo que ustedes quieran. O sea, por cada kilo que hay en la suspensión, ¿cuántos metros cuadrados necesito de espesador? Todos, absolutamente todos, parten de un balance de masa. El balance de masa de sólidos es F, el F es igual a U que sale, y el balance para líquidos es F de F igual a O, que es el líquido claro, más U de U, ¿sí? dF y du son las razones del fluido y del sólido, ¿sí? Entonces, ese líquido claro que estoy recibiendo lo transformo en caudal y me queda esta ecuación. F, ¿se acuerda que la anterior era F por CO por C sub 0? Por la concentración original. ¿Se acuerdan? Que el área era F sub 0 sobre los flux mínimos. Sí, profe. Bueno, Sí, acá, profe. ¿cómo? Acá es prácticamente lo mismo, es F, o sea, el caudal de ingreso, las razones, la concentración en la entrada y la salida son la densidad del líquido, ¿sí? Missler hace eso y emite esa fórmula de a flujo volumétrico de líquido claro. Y dice que Missler, que el caudal de agua, este caudal de agua, es igual al producto de la velocidad de generación de agua clara en la columna de sedimentación R, en la columna de sedimentación R por su área S, ¿sí? Es el producto de la velocidad de generación de agua clara, ¿sí? De agua clara, generada en la columna de sedimentación R por su sección S. Vamos a... Missler. Vamos a la próxima. Missler llega, a ver si no... Déjenme un segundo. Se me ha descompaginado